bienvenidos a Derechos en Voz Alta, el sitio de noticias que informa, reflexiona y concientiza sobre los derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en México y en el mundo. Soy Juan Pablo Vargas Carranza, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el día de hoy les presento 5 noticias que documentan violaciones graves a estos derechos, ocurridas entre 2024 y 2025 en nuestro país. Bueno, para empezar, la noticia 1 viene de CNN en español, la cual ocurrió el 16 de enero de 2024, la cual nos habla sobre cómo México registra 4 casos de violencia contra la comunidad LGBTQ+ en los primeros 15 días de 2024. Esto dice así: en apenas los primeros 15 días del año 2024, México ya registraba al menos 4 casos de violencia contra personas transgénero. Entre las víctimas se encontraban Samantha Fonseca, activista y aspirante al Senado de la República, y Miriam Ríos, comisionada municipal en Michoacán y defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Ambas mujeres trans fueron asesinadas con arma de fuego. Y bueno, los derechos violados en esta nota son el derecho a la vida, al ser privada de ella en actos motivados por su identidad de género, el derecho a la participación política, pues tanto Samantha como Miriam ejercían roles públicos y políticos que fueron silenciados por la violencia, y el derecho a la no discriminación, ya que los crímenes respondieron a una lógica de odio transfóbico sistemático. La segunda noticia proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ocurrió el 29 de agosto de 2024 y nos habla sobre autoridades deben redoblar esfuerzos para prevenir violencia contra personas trans. Este es el título y la noticia dice así: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que entre enero y agosto de 2024 se registraron 36 asesinatos de mujeres trans en México. Solo en junio y julio se contabilizaron al menos 8 casos, superando ya los 43 registrados durante todo el año 2023. La comisión describió estos crímenes como actos de crueldad extrema, cometidos con el propósito explícito de castigar la identidad de género de las víctimas. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la vida, con un incremento alarmante de asesinatos en menos de 8 meses, la prohibición de tortura y tratos degradantes, pues los crímenes se caracterizaron por la intención de humillar, y las garantías judiciales y el acceso a la justicia, ante la impunidad derivada de investigaciones deficientes por parte de las autoridades. La noticia 3 proviene de Infobae México en 17 de mayo de 2025 y el título es así: Día contra la LGBTI-fobia, entre avances y desafíos para la diversidad sexual y de género en México. Según la organización Letra S, en 2024 se documentaron al menos 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual en México, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior. Además, datos del INEGI revelan que a las mujeres trans se les niega el acceso al empleo 4 veces más que a las mujeres cisgénero, evidenciando una discriminación laboral estructural. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la vida, con 80 crímenes de odio documentados en un solo año; el derecho al trabajo sin discriminación, con una brecha de exclusión laboral medida y comprobada; el derecho a la igualdad, pues la discriminación opera en múltiples dimensiones de la vida cotidiana de las personas trans. La noticia 4 proviene de la ONU México y de la UNICEF, el 25 de noviembre de 2025, con el título ONU llama a garantizar entornos digitales seguros para mujeres y niñas. De acuerdo con datos del INEGI de 2024, en México 10.6 millones de mujeres, equivalente al 22% de las usuarias de Internet, han sido víctimas de violencia digital. Las mujeres reciben el doble de insinuaciones sexuales no solicitadas que los hombres, y el 87% de los agresores identificados son hombres. El 70% de las víctimas se enfrenta a ciberacoso de forma reiterada. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la privacidad, vulnerado mediante la difusión no consciente de imágenes
y el uso de inteligencia artificial para atraer contenidos sexualizados sin autorización. El derecho a una vida libre de violencia digital, pues el ciberacoso y las amenazas producen daños psicológicos reales en la vida de las víctimas. Y el derecho a la igualdad, ya que las mujeres son afectadas de forma desproporcionada, evidenciando que la violencia digital reproduce y amplifica las desigualdades de género. Y para concluir, la noticia 5 es del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y la Cámara de Diputados, en enero de 2025, titulada Violencia contra las Mujeres 2024, 797 feminicidios, máximo histórico. En 2024 se registraron 797 presuntos delitos de feminicidio y 3.427 muertes violentas de mujeres en México. Esto equivale a 9 mujeres asesinadas de forma violenta cada día, constituyendo el máximo histórico del país. Alarmantemente, la mayoría de estos casos ocurrieron con municipios que ya contaban con alerta de violencia de género activa. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la vida, con el mayor número de feminicidios registrado en la historia de México, el derecho a la seguridad e integridad personal, con 9 mujeres asesinadas diariamente, y el derecho al acceso de la justicia, ante la evidente ineficacia de los mecanismos institucionales de protección, y el derecho a vivir libre de violencia de género, que persiste e incluso se incrementa año con año. Y bueno, como vimos, las 5 noticias que acabamos de presentar no son casos aislados, son parte de un patrón estructural y sistemático de violencia que afecta a las mujeres y a la comunidad LGBTQI+ en México. Desde el asesinato de activistas trans en enero de 2024 hasta el récord histórico de feminicidios al cierre de ese mismo año, desde la exclusión laboral hasta la violencia digital, todas estas realidades nos hablan de un sistema que aún no garantiza de forma plena el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad de estas personas. Conocer estos derechos es el primer paso para exigir su cumplimiento. La información, la denuncia y la conciencia colectiva son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido Derechos en Voz Alta. Gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que los derechos humanos no son privilegios, son garantías que le corresponden a todas las personas por el simple hecho de existir. Nos vemos mañana por la mañana. Hasta luego.